fue la que sistematizó el secuestro como forma de financiación. Es verdad, y eso es un tema que no se debería evadir así nomás, Néstor. Bueno, Felipe, para quien quiera verla, vemos las imágenes en el canal Néstor, de YouTube. es evidente. Estamos en la plataforma. Yo ya tengo plan para esta tarde, ver la entrevista completa. Felipe, yo le YouTube. presento un par de fragmentos que me parece son muy discientes de la entrevista, pero pueden verla efectivamente en los canales de Juan Piz González. Néstor, es evidente que el presidente busca a Juan Piz González, el personaje Alejandro Riaño, para abordar estos temas que han sido, digamos que la conversación está en cada casa, en cada espacio, que la vida privada del presidente, que si consume drogas, que si no consume drogas, que si es infiel. Entonces imagino que es la única forma de ponerle cara a esta de preguntas, señalamientos, y hace bien. Lo que pasa es que aparte de no responder, digamos, de ser un poco evasivo en esas preguntas de su vida personal, pues en lo que es absolutamente evasivo es en las preguntas de fondo sobre los asesinatos a líderes sociales, sobre la paz total. Ahí lamentablemente la entrevista no genera ninguna respuesta, que es lo que necesita el país. Lo había entrevistado Juan Piz, Felipe, a Gustavo Petro, candidato presidencial, hace exactamente 3 años. Entre otras cosas, y por una paradoja de esas, el autor del personaje, Juan Piz no, pero Alejandro Riaño, en ese momento, si usted recuerda, muy apoyó afecto a la campaña del presidente Petro y ha tomado distancia. Por eso me parece también diciente que sea el presidente, según sugiere Riaño, el que buscó esta entrevista. Segundo fragmento. Panamá, ¿qué pasó en Panamá? ¿Lo cogieron con una Britney por ahí paseando? ¿O un hembrito? Yo siempre he dicho... ¿Era hombre, mujer? ¿Era él, ella o ella? Los hombres no me gustan. ¿No le gusta? ¿Nada? Puedo tener debilidad con las mujeres, los hombres. Bueno, no voy a criticar a los gays y todo eso porque son respetables. Ok. Son respetables y yo mismo he defendido. ¿Son seres vivos? No, son respetables. Okay. Son seres humanos. Ok. Pero cuando tú entras a la intimidad de las personas... ¿Usted tiene amigos gays, digamos? He tenido cantidades. Ok. Yo también tengo un amigo gay. Hasta presidentes. Sí, tengo un amigo negro también. Hasta presidentes gay hemos tenido, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? Alcaldesa lesbiana. Y el presidente gay sí. ¿Cuál es el problema? Pero el tema es, mi querido amigo Juan Piz, que... Pues, o sea, está diciendo que Gaviria sí era... Cuando el debate político, la discusión política o el ataque político entra a la intimidad de una persona, está rompiendo el último círculo de la libertad. Y yo, como soy un amante de la libertad, y recuerda que la libertad es mujer, nunca ni entro a la vida íntima de los... puede ser el mayor enemigo que tenga, ni dejo que entre en la mía. Pero entraron porque igual. Si lo permito, estoy destrozando la última trinchera de la libertad y eso no lo permito. Yo tengo 2 amigas lesbianas, tengo un amiguito negro, otro indígena y este enano que lo compré hace poco. Es una chimba. Pero entonces lo de Panamá ¿era qué? Pregunta. ¿Quién era? De mi vida íntima no vas a saber ni jota. Ni jota. Ok. ¿Con Verónica todavía no siguen juntos? Ahí vamos. ¿Van dónde? ¿O van? No, ella está en Europa en este momento haciendo lo que le gusta. ¿Qué es? Comprar. En relaciones públicas. Representó a Colombia en el tema del entierro del Papa. Y mis hijos todos se han ido ya para Europa desde hace mucho tiempo. Bueno, pero bien, les está yendo bien. No, estudian. Que es lo que yo he querido toda la vida, que estudien bien. Y en eso han estado. ¿Y qué pasó con Nicolás? ¿No estudió? Nicolás estudió en Córdoba. ¿Y qué pasó con ese muchacho que usted no crió? Por no criarlo, de pronto es que se descarrió. Te lo voy a repetir otra vez porque ya te lo había dicho. ¿Qué? El poder puede dañar. El poder puede matar. El poder acaba la vida y lo mejor que le puede suceder a un ser humano es que si llega a secciones del poder las abandone rápido. Porque se salva, puede ser humano. ¿Le teníamos un regalo? La adicción al poder
que has visto por aquí. Es cerca. hermosa, usted no es adicto al poder, No, yo lo veo adicto no. al poder. La adicción al Lo veo poder. con ganas de que siga su proyecto y que no se bajen de acá y nadie nos va a bajar, y organiza marchas al jefe de Estado, que es usted. El proyecto del pueblo debe seguir. El Y usted proyecto de la vamos democracia. a acabar El proyecto de la democracia debe con seguir. toda esa godarria y vamos a salir a marchar contra el Estado. Usted es el jefe de Estado. El proyecto de la oligarquía se debe detener porque está manchado de sangre de centenares de miles de colombianos. Un bono de cirugía estética Ah, bueno, para me cuando lo quiera vas a después del arreglar. lifting. ¿Qué me vas a arreglar? Lo que quiera. Ya se hizo el lifting, mi hermano, ya de ahí usted. ¿Qué me vas Si a se hace arreglar? reducción de tetas y se hace el bypass, ¿qué quiere hacerse ahora? No me interesa, ojalá no me hagan bypass. Me hicieron aquí una vaina así fregada, pero lo utilizaré, te lo prometo. Bueno, ¿y este lifting cuánto duró? El país cayéndose y usted allá. Simplemente saqué una masa que pudo ser maléfica, pero no estuvo maléfica. Quedó espectacular entonces. Hombre, bueno. ¿Qué más? Esto es hermoso porque usted tenía el alias de Aureliano. Sí. Y en ese trino hartísimo, se larguísimo contra Trump. no se llamaba Elías, sino nombre de guerra. Hombre, Guerra. Pero quiero que lea esta belleza que le hicimos de cuál de todos los aurelianos es Petro. Y sería hermoso que usted también lo leyera, por favor. ¿Y esto quién lo escribió? Por favor. Coronel Aureliano Buendía promovió 32 guerras civiles y las perdió todas. Padre de 17 hijos de madres distintas llamados Aurelianos. ¿Cómo murió? Murió meando un árbol. No me acordaba que había muerto así. Aureliano José, ese es, quiso comerse a su madre sin saber qué lo era. Pero Pero ese era José Arcadio. pero es ese pasado, Ahí te Aureliano. equivocaste. Sí, te equivocaste. Sí. No. Está Sí, bien, ese búsquelo y era verá. José Arcadio, que fue el alcalde de Macondo. Se enamoró de su tía y muere fusilado por los conservadores. Ese no era un aureliano, era José Mira, Arcadio. Se equivocó. Uno de los y ahí están diciendo 17 que no. aurelianos Ayúdenle. de distintas madres, fusilados todos la misma noche, excepto uno, Aureliano Amador, que sobrevive tras esconderse en la selva de la sierra, aunque después igual lo mata. Aureliano II, famoso por vivir entre la casa de la esposa Fernanda del Carpio, que vivía en Zipaquirá. Mira tú. Hay una historia ahí tenaz de García Márquez. Ay, lo cambié. Se le fue. hermano. Fernanda del Campio y del amante Petra Cotes. Aureliano Babilonia sabe todo, aunque nadie entienda por qué. Descifra los pergaminos de Melquiades. Tiene un hijo con su tía que nace con cola de marrano al final. Aureliano Babilonia II es el último de la estirpe. Nace con cola de marrano y muere devorado por las hormigas y ahí acaba 100 años de soledad. ¿Y cuál de esos aurelianos es usted? Bueno, ahí cuando examinas esos aurelianos... Los pasados encuentras se lo digo, que me lo dijo una encuentras feminista que tengo contratada de aurelianos literata. aprisionados entre la guerra y el amor. Y prefieren la guerra. Y los matan a todos. Esa es la historia de Colombia, mi hermano. Y la va La a historia cambiar de porque no la ha Colombia cambiado es- y usted prometió La cambiarla. historia de Colombia es de aurelianos que antes de conocer mujer alguna se juegan su corazón al azar y se los gana la violencia. José Eustacio Rivera. Esa es la historia de Colombia. Los hombres que se matan entre sí, incluso sacrificando el amor. Esos son los 100 años de soledad. Esas son las estirpes condenadas bajo los cielos y las estrellas, dice. ¿Cierto? Este es su momento Entonces- para hablar porque la oralidad es Y muy buena, entonces pero la yo ejecución va muy también- mal. Yo también fui un aureliano. Y tiene toda la razón. Pero lo que hemos dicho aquí es que llegó el momento de acabar los 100 años de soledad. Es decir, que los 100 años de soledad de Colombia, que no son más sino los 2 siglos en donde los colombianos, mayoritariamente hombres, se han matado entre sí permanentemente, no en 32 guerras civiles, sino en más de 100 guerras civiles en Colombia, termine. Y que si termina esa matanza entre colombianos, sí tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Las estirpes condenadas pueden tener una segunda oportunidad
Y eso es lo que quiere significar este gobierno para el pueblo colombiano. Y por eso hablamos de paz insistentemente. Y por eso nos pueden tratar de bobos, porque hablamos y hablamos, porque queremos que nos siga un segundo siglo de 100 años de soledad, de aurelianos matándose entre sí y desconociendo el amor. Increíble, porque tiene una gran oralidad, pero en la ejecución la paz va muy mal. Pues La Paz tiene la tasa de homicidios por lo menos más baja de los últimos 7 años. Yo creo que eso lo puso, según creería yo, Holman Morris en RTBC. Solo mira los números del DANE. Y Comuneros del Sur nunca nos dijeron nada, ese grupo nuevo armado que se está armando. Comuneros del Sur es un frente del ELN de hace 17 años. Ok. Y hay otros en Nariño nuevos. Acaba de explotar 1 tonelada de armas ellos mismos para empezar a hacer la paz en Colombia. Ok. No hay marco jurídico ahí, ¿no? Claro, hay una ley. Sí, sí lo está. La aprobó el Congreso, bajo esa ley actuamos. O sea que ya con eso están. No con sé el si ELN se andando en La pero Paz. Si la gente deja sus armas, las bota, deja de matar, Colombia va mejor. Preguntas rápidas. ¿Listo? ¿O no hay garantía si los van a matar a ellos? ¿A quiénes? A los Pues de Comuneros. espero que se acaben los 100 años de soledad. ¿Te queda 1 año? No, los 100 años de soledad de Colombia. No, usted. A mí no Para me acabarlo, quedan 100 porque años de prometieron. soledad. El del cambio, pero ¿cambio de qué? Depende cómo lo mires. Como lo mira usted va a estar perfecto, obviamente, pero ¿cómo lo mira el país? Pues por lo menos en el primer piso aquí hay Lo miran García súper bien. Márquez y no un asesino narco que entra por el sótano a hablar con el presidente. Por lo menos no hay 6.402 jóvenes asesinados con balas oficiales pagados por los impuestos de los colombianos. ¿Cierto? Por lo menos no estamos hablando de hacer trizas la paz, sino de intentar hacer la paz. Por lo menos la mafia no entra a estos salones y antes sí entraba. Por lo menos cada vez que aparece aquí un corrupto, el presidente de la República lo echa de inmediato y no le encubre. Por lo menos el presidente de la República no sale a los clubes de los ricos a tomar un whisky u otras cosas, sino a abrazarse con el pueblo, los de Ruana, con los campesinos y con las mujeres. Ese discurso está ya mandado a recoger, Petrovsky. Bueno, de verdad, pero no ¿cuál es el gusta, resentimiento? Si no usted te- sale con un discurso de hay que tener un cambio, ¿no cree que debe unir en vez de desunir y estar con mensajes tan resentidos socialmente hablando? Hermano, yo no me voy a unir con los narcos. No, pero todo el tiempo Le está digo a hablando los- mal de los ricos. yo ¿Qué le digo- tiene de yo malo le- ser rico si usted ya es rico y va a pertenecer a un negocio para hermanos, ricos? es que- Sus hijos están en Europa estudiando. Pero no tienen ni No cosa. todo el mundo tiene la oportunidad. Los campesinos no tienen esa oportunidad. Los campesinos deben tener tierra en Colombia. Y ya, no pueden andar a sus En hijos cambio- a Europa. En cambio, el presidente de la República no tiene ni medio metro de tierra en una hacienda o en una finca. Ni tiene carro particular y la casa que compró todavía lo está pagando el banco. De pronto a su nombre no. Pues pueden buscar. Es muy fácil Néstor poner Humberto nombres de otras Martínez contrató el equipo de detectives más famoso en la Florida para buscar si yo o algún familiar tenía algún bien fuera del país. Se quedó viendo un chispero. Pues porque si uno se lo da a la Porque empleada, ¿quién va a decir porque que la empleada es porque- familiar? Porque es que el ladrón juzga por su condición, ¿no? No, mi condición. Es el presidente Gustavo Petro. Felipe ahí está hablando de temas de fondo, hablando de temas públicos, hablando de frivolidades, hablando de chismes y respondiendo a una cantidad de interrogantes. De esta última Néstor. parte, Felipe, me parece que es muy disidente el presidente que tiene 65 años haciendo alarde de esa pobreza, de no tengo nada, a pesar de que su familia vive en Europa, a pesar de que sus hijos, a pesar de sus propiedades. Ese es el discurso del presidente Gustavo Petro. Esto es lo que Y le dice echó el su presidente vainazo a Verónica Alcocer. Dijo que y no es que ella está haciendo en Europa lo que más le gusta, relaciones públicas. Felipe, ese tema de la relación con doña Verónica Alcocer, Felipe, me da la impresión de que... Y con Verónica le pregunta a Juanpis, con Verónica ya veremos. ¿Pero Bien, qué? gracias. Cero Eso, yo chistoso, creo Néstor, la que referencia a la mujer, está- no, ofensivo, ella- humillante con la ¿sabe? esposa. Ella está en Europa. Sí, sabe que oyendo uno la entrevista desprevenidamente, pues porque es lo que tiene que hacer. Lo que le queda a uno nuevamente claro es la capacidad que tiene el presidente de negación.
Él vive en otro país. Yo quisiera vivir en el país del presidente Petro. Sin violencia, solo la de los narcos, sin asesinatos, todo está divinamente. A mí me encantaría vivir en ese país, se lo confieso. Néstor, pero le la preguntan apuesta, esas preguntas. yo creo que le funcionó a... Álvaro, solo doy un dato, le preguntan esas preguntas rápidas al final, le dice Estado civil y dice casado. Así que el presidente Petro, para estos efectos, todavía está casado, pero con grandes escrúpulos dice que no va a hablar de su vida íntima. Señor Álvaro. Yo creo que le funcionó la apuesta a Petro porque pues eso es una entrevista riesgosa, que puede salir muy mal, pero yo creo que la supo ordeñar. La usó para dos cosas. Uno, para relativizar un poco las acusaciones en su contra, porque pues riéndose de esas acusaciones morales, pues las normaliza, las hace dudosas, las hace risibles. Y dos, para ganar una batalla de valores ahí contra Juan Piz González, que lo pinta, él se presenta como un hombre de principios y queda Juan Piz como la clase media revista esa de que siempre habla Petro, del arribismo social, del que apenas está ascendiendo y quiere parecerse a los que han tenido posición de dinero desde siempre. Entonces, yo creo que, pues obviamente en una entrevista de esa recibe golpes y pierde cosas, pero es más lo que gana. Sí. Felipe, tengo una pregunta, porque el presidente Petro no admite o dice que no fue una cirugía de carácter estético, sino dice que fue por una masa maléfica. Que aquí me dice un médico que en términos de medicina... dice que no resultó maléfica. Que no hay masas maléficas, hay malignas, no maléficas, que es diferente. Maléficas, sí, pero el presidente dice que es maléfica. Si lo que le extirparon es una masa maléfica, o sospecharon pero digo que no era había sido maléfica. No, por eso, pero déjeme le hago la pregunta. Si había posibilidades de que hubiera sido masa maléfica y de eso fue la cirugía y no fue estética... ¿Por qué no le avisaron al país, Felipe? ¿Y por qué? No, Néstor, si eso era es otra un tema mentira, de salud. Eso es otra mentira más del presidente en lo que tiene que ver con su vanidad. Es decir, acuérdese que aquí los médicos más importantes de la Santa Fe dijeron que lo que tenía era una gastritis y tal. Y él sigue insistiendo en que tuvo cáncer y que no sé qué. No, eso son las cosas vanidosas. Entre otras cosas porque la masa, comillas, maléfica... para estipársela, me está diciendo un cirujano plástico, me dice no tiene nada que ver con las costuras en las orejas. Sí, Felipe, ese cuento. Bueno, no, sí, depende de donde salga la masa. No, yo sí tiene una capacidad yo conozco personas muy cercanas que han tenido que todavía nos sorprende. Masas en ese lugar y tienen cicatrices parecidas a las que tiene el presidente. Pero no vamos a hablar de... Héctor, le pido un favor. No se sorprende, pero a ver, ¿qué es lo que nos sorprende? Que el presidente diga mentiras. En esto hay que someterse a los hechos confirmados, y le puedo confirmar porque yo hablé con la una clínica. Masa maléfica en Felipe, una clínica estética que se llama Santa Bárbara. Por eso es y la clínica es exclusiva para cirugías Felipe, estéticas. Le hicieron que solo hace cirugías estéticas, según nos lo informó María Camila Carvajal en un informe minucioso que hizo. Bueno, Felipe, pero es parte... Una masa maléfica, maléfica, bueno, digamos maléfica. Han pasado... Pues a la Clínica del Country, a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde sea, donde vaya el presidente. Pero yo estaba respondiendo a la afirmación de Felipe de que en una cicatriz ahí no tenía que ver con una masa, y sí puede tener que ver. Pero claro, yo no estoy negando que le hicieron lifting, porque eso parece estar en esa clínica comprobado. Trabajan 5 cirujanos plásticos, no hay endocrinólogos, no hay cirujano general. Si usted cree que es una masa maléfica, como acaba de decir el presidente Petro, pregúntese por qué la masa maléfica se la extirparon a los dos lados. No, yo no lo creo. A los dos lados, en ambas orejitas. Porque tenía dos. Yo no creo que sea una masa. Yo creo pues claro que no hicieron es lifting. Pero habla. De acuerdo. Pero ese no me parece. Pero lo que describe es la capacidad del presidente Petro para crear unas versiones que no son ciertas. Es que yo para a diferencia... que en ese sentido me parece que ahí sí, digamos, yo creo que el análisis que hace Álvaro es bueno. Al presidente le sale bien esta entrevista por una razón, porque chulea las preguntas y no las contesta. Entonces se las dejó hacer y las capoteó sin contestar, pero ya salimos del que se las preguntaran, digamos, ya cuando vuelva alguien a intentar preguntar, él va a decir, pero eso yo ya lo respondí. Sí. En realidad no lo respondió,
pero se No respondió dejó hacer nada las de lo que preguntas. le preguntó Juan se Piz, dejó hacer las preguntas Pero yo creo se que dejó sí hacer las preguntas sí hay y no unas las pistas, contestó, Héctor. y esa es una cosa pues hábil desde el punto de vista comunicativo Sí. del presidente, y ve otra vez la mano de Benedetti, ¿no? Ve claramente el que se inventó la entrevista fue Benedetti, y por eso la estaba vigilando Es ahí, que- ¿no? es que a Benedetti le salió bien. Juan Piz varias veces dice Benedetti Yo está en ahí, eso estoy- Benedetti está ahí. Pero yo en eso en estoy de cambio no acuerdo. estoy de acuerdo A ver, con María ustedes. Consuelo, digo una cosa. Estoy de acuerdo en que yo puedo ver, Felipe, la mano de Benedetti, porque Benedetti da la entrevista a la revista Cambio hace 8 días, hablando de sus adicciones, en plan un poquito lacrimógeno, en plan sentimental, diciendo que él es un enfermo de las adicciones, y eso le salió bien. Y me parece que esto puede ser segundo capítulo de lo mismo. Expongámoslo en público, respondamos en público, matemos la Para culebra. anticiparse. Matemos la culebra. Sí, claro, pero cuando usted hace el balance, Néstor, del momento en el que sale esta entrevista, que está hablando el presidente de la República, pues la entrevista no es que dé mucha risa. A mí sinceramente sí me parece que no le sale bien para nada. Entre otras cosas porque de lo que se trata la mayoría de las respuestas es, uno, de todos esos valores de él, de hablar mal de las mujeres, de darles un estereotipo de género, de decir que a las mujeres lo que les gusta es comprar a su propia esposa. Cuando habla de la Gran Colombia, lo que hace es aceptar que tiene relaciones con más de una persona, y adicionalmente está lleno de sofismas, de falacias, de apelar a su análisis supuestamente de la literatura y evadir completamente la situación de violencia en la que está Colombia. Y esto a mí, sinceramente, no me da risa. A mí lo que me da es un dolor profundo que el presidente no hable de los líderes asesinados, no hable de los policías asesinados, de cuando le plantean el tema del plan pistola y de lo que está pasando con nuestros militares, con nuestros policías asesinados a quemarropa, y de la paz total como fracaso. Ni siquiera hace una mención seria al tema, sino que se va a hablar de los aurelianos. O sea, a mí sí me parece que no da ni 5 de risa, que no le sale bien, y que de lo que habla es de esos mecanismos de evadir los problemas de Colombia para embobar a la gente con unos chistes completamente ridículos y completamente... ¿Y la pregunta? Y completamente superficiales y banales, que en el fondo eso es lo que se devela ahí, su Y superficialidad. la pregunta que yo me haría, Néstor, es si eso que acaba de decir María Consuelo le funciona o no le funciona al presidente. Yo en lo sustancial estoy de acuerdo con lo que acaba de decir María Consuelo, es decir, no hay una sola respuesta seria a preguntas que son todas ellas muy serias. Sin embargo, parecería ser al menos, Néstor, que este tipo de retórica le sirve al presidente para mantener su base consolidada e incluso crecerla un poquito, como se vio en la última encuesta de Inbamer. Entonces, yo sé que desde muchos bueno, ya les puntos voy de a vista contar. eso es objetable, pero que políticamente le está funcionando, creo que le está funcionando al menos para su objetivo político y electoral inmediato. Ahora, Felipe, pregúntese por qué el presidente Petro le da una entrevista a un comediante y no a un periodista, que me parece que al final de cuentas es el mensaje. Pues porque, Felipe, al comediante se le mama gallo, el comediante pregunta en tomadura de pelo y las preguntas son en el mismo tono. Si el presidente diera una entrevista y admitiera estas preguntas a una persona diferente, pues tiene que admitir unas contrapreguntas y tiene que responder. Aquí es la razón por la cual se da el lujo de no responder, aunque también hay que decir... Daba para mamar gallo y eso fue lo que hicieron, mamar gallo. Entre líneas, Felipe, en usted este dice... momento, ¿les parece? María Consuelo, entre ese es líneas, otro cuento. entre líneas, usted puede entender, Felipe, lo que el presidente piensa de su hijo Nicolás, por ejemplo. Le pregunta por Nicolás y dice que se dejó llevar por el poder. Le pregunta por Verónica, doña Verónica Alcocer, la primera dama, y dice que no, que ella en Europa, que están en los temas que le gusta. Así que me parece que leído también un poquito con cuidado, hay diferentes aproximaciones. ¿Sabe qué me llamó la atención? A la respuesta Cuando le dicen que da el algo y dice, presidente. no me ponga esa tentación. Le Cuando hablan de droga. No me ponga esa tentación.
O sea, es decir, creo que la entrevista es más interesante no por lo que no se dice, por lo que se logra interpretar, más que por lo que dicen, porque en lo que dicen hay mucha evasión. Las entrevistas hay que leerlas así, padre, lo que se dice, lo que se sugiere, lo que no se dice. Pero 8:24 minutos, Aurelio. Pero en mi opinión, lo importante de la entrevista no son las respuestas. Aquí todos han dicho que qué bien, que cómo sorteó las respuestas. No, para mí lo importante no son las respuestas. Ya, para mí lo importante es que haya un presidente en Colombia que tenga que afrontar tanta pregunta áspera, tanta pregunta escabrosa. Eso es lo grave. Sí, uno puede contestar cualquier cosa, pues es decir, el famoso cuento del animal que le preguntan por el gusano y habla del elefante, y bueno, todo eso ya lo sabemos de memoria. Aquí el problema es que en Colombia haya un presidente que tenga que pasar por tanta pregunta tan compleja, por tanta pregunta, como digo, vuelvo y repito la palabra, tan áspera. Eso es lo grave que el país. Es un presidente al que usted tiene que tener a un comediante que le haga este tipo de preguntas y no hay un periodista que le diga, mire el problema fiscal, mire el problema no sé qué, mire el problema sí sé cuándo. ¿Por qué tenemos que tener un presidente que ha venido dejando una estela de dudas y de incertidumbres y de conjeturas sobre muchas cosas que amerita hasta esta entrevista? El problema ni siquiera son las respuestas, el problema incluso son las preguntas, no, el problema es la entrevista en sí. ¿Por qué hay que dar una entrevista de este tipo? Bueno, ahí está, yo creo que porque a eso llegó la investidura presidencial. Estaba yo pensando, Néstor, porque la pidió, en algún momento Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Carlos Lleras, bueno, en fin, los presidentes que ha tenido Colombia, si hubieran dejado hacer una entrevista de estas, nadie se hubiera atrevido. Ponga usted el Pero es que a nadie lo obligó, es que el señor lo la pidió. investidura Carlos presidencial Lleras, y eran respetables. Carlos Lleras, entrevistado por quién, por Montecristo, de su época. No, por eso le digo, es que la investidura presidencial y no es un tema de oligarcas y no sé qué, no. Hay una cosa que llama la investidura presidencial, la dignidad del cargo. Pero pues aquí ya se perdió, ya cuando alguien se atreve, comediante o no, payaso o no, a preguntarle al presidente sobre si le gustan los hombres o las mujeres o los travestis o la coca o la no sé qué, es que la investidura presidencial quedó convertida en una entrevista de Juan Piz González. Debo decir que algo de razón tiene usted, don Felipe. Ahí sí estamos de acuerdo. 8 de la mañana, 26 Pero minutos. en cualquier caso, quien quiera opinar si esta entrevista le dice algo nuevo, le salió bien al presidente, estamos en redes sociales, en las plataformas, en Ditu, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país, en el canal de YouTube esta mañana, contándoles novedades de este día viernes. ¿Qué me dice Paola? Sí, no, yo creo que son dos cosas. Uno, la sensación personal con la que queda cada quien, que en la mía es de tristeza, y otra, cómo le va al presidente. Yo también creo que el presidente queda muy bien después de esta entrevista que pide él, y la pide porque sabía perfectamente que nada le podía salir mal, a diferencia de lo que dijo hace un rato Álvaro, pues porque sabía que cualquier cosa que dijera después podía decir, ay, eran mentiras, eran risa, eran broma, era doble sentido, era sarcasmo, es decir, no tenía de dónde perder, entró ganando. Pero claro que yo también quedo con tristeza enorme porque queda clarísimo que estamos ante un presidente que vive en la ficción, lo que quedó clarísimo con los aurelianos, cuando, bueno, ha dicho mil cosas, el virus de la vida esparcido por las estrellas y demás, que pide además que lo entreviste un personaje de ficción para dar una entrevista de ficción. Digamos, son las tres cosas que uno dice, pero que es este nivel de locura y de esquizofrenia en el que estamos. No obstante, ahí efectivamente, padre, se le van saliendo cosas que son muy ciertas. A mí esa frase, cuando él dice no me venga aquí con la tentación, es en el momento en el de Juan Piz González dice, venga y nos metemos el tusi, el pericles, la marihuana, que trae todo un correcito y metemos, y dice el presidente, la frase concreta es esta: yo estoy emancipado, no me venga aquí con la tentación. Bueno, porque el presidente Petro tiene la teoría de que quienes están en la adicción no son libres. 8:28 minutos en segundos, atención. Hay terremoto que se acaba de sentir muy fuerte al sur del continente, en Argentina y en Chile, en el Pacífico de Sudamérica. Estás escuchando Blue Radio.
El presidente Gustavo Petro no mencionó ni una sola vez a las víctimas que deja el plan Pistola del Clan del Golfo, ni una sola referencia a los homicidios sistemáticos, aunque él repitió en varias oportunidades que era el comandante en jefe de las fuerzas militares. Van 29 entre policías y militares asesinados en lo que va de este mes, que ya culminó de abril, y las últimas víctimas están en Antioquia, donde han extremado las medidas de seguridad, restringiendo, por ejemplo, las vacaciones cuando se trata de zonas donde delinquen los herederos de Otoniel. La situación más crítica es en Antioquia, donde en las últimas horas condecoraron a policías, entre ellas mujeres, una guayú, por su valiente reacción. Salieron en pijama incluso a defender a sus compañeros, pero también en Córdoba, donde van entre estos dos departamentos 83 capturados, y es allí donde se va a intensificar la operación Agamenón, golpeando por un lado las finanzas e intensificando el ofrecimiento de 4.000 millones de pesos por las cabezas de esta banda criminal que se dedica exclusivamente al narcotráfico. Una de las cabezas es alias Chiquito Malo. Una buena comunicación supone una buena escucha, una escucha eficaz. Escuchar lo es todo. Por eso quisiera invitarte a tener atención a quien te habla, enfocarte en él o en ella. También invitarte a abrir la mente para descubrir qué está diciendo, para saber si es verdad o no lo que dice. Hay que dar esa oportunidad. Y 3, acoger. Porque lo más importante es la persona, lo más importante es el ser, lo más importante es el corazón que late. Atención, apertura y acogida para tener una comunicación eficaz desde una escucha activa. ¡Ánimo! Tú eres una persona valiosa. El presidente termina relacionando la muerte o el asesinato del señor Peña, un líder de su movimiento Colombia Humana, con los parlamentarios que hundieron la reforma laboral, y diciendo que son parlamentarios que tienen las manos manchadas de sangre. Obviamente le contestan ellos, y hay una gran pelea política esta mañana. También hubo ataques a Paloma Valencia por la historia de su abuelo, Guillermo León Valencia. Les dijo traidoras a Catherine Miranda y a Catherine Jubinao en un discurso que habló de absolutamente todo, de libertad o muerte, que fue la otra amenaza que tuvo que salir a explicar después en su red social, en Twitter, el presidente diciendo que se refería no a la muerte de colombianos, sino que a ellos que están dispuestos a sacar adelante la consulta popular, también están dispuestos a ofrendar sus vidas. Al final termina siendo lo mismo, hablando de muerte el presidente de la República. El brote de fiebre amarilla no solo tiene en alerta a Colombia. A partir del 12 de mayo, es decir, en 10 días, Ecuador exigirá a los viajeros, ya sea terrestres, aéreos o marítimos, que lleguen al país desde Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, el carnet de vacunación contra fiebre amarilla con vacuna aplicada como mínimo. El terremoto fue bien al sur, en el mar de Drake, que es el límite del territorio continental con la Antártida. Y fue muy profundo, se sintió muy fuertemente en la frontera de Argentina y Chile, bien al sur del continente. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y lo que preocupa no es la población por el terremoto, sino que por el tsunami que se está anunciando. El Servicio Sismológico y de Emergencias de la Armada de Chile está diciendo que hay posibilidad de tsunamis. ¿Dónde se produjo esto? Son 218 kilómetros al sur de Puerto Williams. Puerto Williams es el pueblo más austral del mundo. O sea, está Ushuaia, que es la ciudad de Argentina, pero más al sur, al frente, en la isla de Navarino, está Puerto Williams, que tiene aproximadamente unos 2.000 habitantes. Esa isla de Navarino es el último punto del continente. Después viene el mar de Drake, donde pasan todos los barcos que no pueden cruzar de un océano a otro por el canal de Panamá, ya sea porque son demasiado grandes o porque llevan cargas peligrosas, tienen que atravesar el mar de Drake. ¿Cuál es el problema? Es que no fue un terremoto tan profundo. Tiene 10 kilómetros de profundidad. El mar de Drake tiene una profundidad media de 3.400 metros, por lo tanto fue en
el fondo marino y eso significa que puede desatar un tsunami y esa es la preocupación que hay en este minuto. La magnitud que se mide en la escala de Richter es de 7,5 grados y como te digo es 218 kilómetros al sur de Puerto Williams. Un poquito más al sur de Puerto Williams se encuentra otra población, pero que es muy menor, solamente hay militares, tiene 18 habitantes, que se llama Puerto Toro. Esos son todos los habitantes que hay en Puerto Williams y luego está, claro, el Cabo de Hornos, el mítico Cabo de Hornos que está al otro lado, frente al mar de Drake, que está donde están los faros que guían a los barcos que cruzan el mar de Drake porque es un mar muy agitado, muy peligroso. La preocupación de que se produzca ahí en el fondo marino es porque es el encuentro de placas placas sísmicas importantes, es la extensión de la cordillera de los Andes y entonces se ha producido este terremoto. Insisto, no es una zona de población preocupante, pero sí hay el anuncio de posible terremoto, alerta de tsunami, quiero decir, que está lanzando el Servicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada de Chile, que dice que ese terremoto de 7,5 grados producido a 10 kilómetros de profundidad hace escasa media hora al sur, en el mar de Drake, podría desatar un tsunami, Néstor. Y ese es el riesgo en este momento, Silvia. Gracias. En Colombia fue asesinado un líder social, un hombre de la Colombia humana, muy afecto políticamente, ideológicamente a la izquierda que nos gobierna. Estaba en las calles invitando a participar en las marchas del Día del Trabajo y por eso termina hablando de él, se llamaba Alberto Peña, el presidente Gustavo Petro, casi contando en vivo y en directo del asesinato de este señor, de este líder. Ocurrió en Miranda, en el Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, esta persona asesinada y citada por el presidente Petro se llamaba Luis Alberto Peña, era un campesino de 56 años, padre de 3 hijos, militante desde hace varios años del movimiento político Colombia Humana en el municipio de Miranda, que está ubicado al norte del departamento del Cauca. Peña fue atacado a disparos por delincuentes que se movilizaban en una moto cuando invitaba a los habitantes del pueblo a marchar en el Día del Trabajo. La víctima recorría las calles de Miranda en su motocicleta con 2 banderines blancos y un parlante estaba realizando perifoneo. El presidente Petro, en medio de su discurso del 1 de mayo en la Plaza de Bolívar, aseguró que son responsables del asesinato de Alberto Peña los congresistas que hundieron la reforma laboral. El presidente mencionó a algunos integrantes de la Comisión Séptima del Senado de la República. Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. A Alberto lo matan por Pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral. Y aunque no lo ordenó, señor Ablel, la sangre de Alberto hoy la ensucia a usted y a su familia. Mis ancestros hablan de las deudas de la sangre. Y sobre los señalamientos del presidente Petro hay respuesta del senador Miguel Ángel Pinto en su cuenta en X. Abro comillas, sus irracionales aseveraciones serán denunciadas penalmente ante la Comisión de Acusaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional, así como sus amenazas de muerte a los congresistas que no voten su consulta, es lo que ha dicho el senador Pinto. Por ahora, Néstor, no hay pistas de los asesinos de este militante de Colombia Humana allí en Miranda, en un municipio donde hacen presencia disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales. Néstor. Dice el presidente Petro, gracias Hugo Mario. Felipe, dice el presidente Petro, mis ancestros hablan de deudas de sangre. La siguiente frase de la sangre es que las deudas de sangre se cobran con más sangre, pero que él no lo va a hacer. Yo no sé qué es peor, Felipe, si esa frase o la responsabilidad que él le endilga a los congresistas que votaron en contra de su reforma laboral, que yo no sé qué tiene que ver el señor Pinto. ¿Irresponsables ambas frases? Felipe, ¿qué tiene que ver el señor Pinto con la señora Ablel con un crimen que ocurrió ayer en Miranda, Cauca? Pero el presidente Petro termina diciéndolo, y usted escucha al fondo, Felipe, los petristas encendidos gritando asesinos, diciéndole asesinos a los parlamentarios. Hay otra cosa que el presidente utilizó ayer como eje retórico del discurso, y yo creo que lo sabe. Entonces él asimila la lona negra con la que cubren el Capitolio para evitar que lancen pintura o que lo vandalicen,
a una mortaja. Y entonces él hace su discurso argumentativo contra el Senado con base en esa tela. Y el presidente seguramente sabe que esa tela la han tendido durante años para evitar ese tipo de hechos, desde hace muchísimo tiempo. Sobre la muerte de don Luis Alberto Peña, que ocurrió en el departamento del Cauca, quiero saludar al alcalde de Miranda. Alcalde Zúñiga, Walter Zúñiga, alcalde, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Néstor, y a usted y toda su audiencia. ¿Quién era el señor Peña, alcalde? ¿Qué información tiene usted? Él era un líder de la Colombia Humana, un hombre de 55 años que había militado siempre en la izquierda y ayer estaba haciendo proselitismo, invitando a la marcha del 1 de mayo aquí en el casco urbano. ¿Y tienen alguna tesis ya de quién lo mató, alcalde? No, señor. Lamentablemente no tenemos ese tipo de información. Eso es materia de investigación por parte de la Fiscalía, el CTI y los órganos que les corresponde esta ¿Qué acción. estaba haciendo el señor Peña cuando lo mataron? Estaba perifoneando. Haciendo un perifoneo, invitando a la marcha por lo del 1 de mayo y lo que está haciendo lo de Colombia Humana, invitando a la defensa la propuesta que ha hecho el presidente de la reforma. Sí. Pero, a través de... ¿Hay algo para inferir que a él lo mataron por estar en esa promoción de la consulta? Pues realmente no puede decirse directamente eso, Néstor, porque es que aquí en Miranda y hemos venido nosotros colocando colocando las respectivas denuncias y quejas, porque hemos venido sufriendo desde el año 2023 una muerte selectiva de nuestros jóvenes entre el rango de los 16 a los 35 años. Mire, en el año 23 nos asesinaron a 41 jóvenes, en el año 24 a 21 jóvenes, ahora en el año 25, en lo que va hasta ayer 1 de mayo, van 21 jóvenes asesinados, incluyendo al señor Alberto Peña. Entonces, nosotros inclusive desde la administración, con la secretaria de gobierno, hemos estado tocando puertas por todos los lados, porque esto, y desde aquí estoy mandando, es un grito de paz para que en Miranda las organizaciones de derechos humanos vengan acá y nos ayuden para que no nos sigan asesinando a nuestra gente, a nuestros jóvenes especialmente. Alcalde, ¿el señor Alberto Peña había denunciado amenazas de muerte en su contra? No, señor, no tenemos información en ese sentido. ¿Y bajo qué circunstancias o cómo ocurre su homicidio? Él estaba en su moto, iba dando vueltas y perifoneando, invitando a la gente a que viniera a la concentración al parque principal de aquí del municipio para hacer la respectiva marcha del 1 de mayo que siempre se acostumbra a hacer. ¿Y cómo se produce su asesinato? ¿Quiénes lo interceptan? ¿En dónde se produce el ataque? Pues precisamente aquí, fue en una calle de aquí del municipio, llegaron unos hombres armados. Usted sabe cómo ocurren estos hechos, esos llegan de sorpresa y cogen y le disparan a la cabeza de Alberto. Sí, ¿es una sola persona, es un solo sicario o son varios? No sabemos, realmente no sabemos, eso es materia de investigación. Sí, alcalde, ¿qué tipo de activismo realizaba don Alberto Peña? No, él era de la Colombia Humana, es un hombre que siempre se dedicó a organizaciones sociales, hacía parte de la Asociación de Reserva Campesina, estuvo vinculado a ese, estuvo acompañando a un candidato a la alcaldía, al señor Sander Alexis Fuentes, lo acompañaba en todo su proceso
político, era un hombre solidario, muy familiar. Es un señor de aquí, del pueblo, de la familia Peña, muy conocido, un activista reconocido en el pacto histórico y en la Colombia humana. Alcalde, ¿y qué bandas, qué organizaciones criminales hoy hacen presencia, delinquen allí en su municipio, en Miranda? Bueno, lo que se tiene acá es que actúa la Dagoberto Ramos y el Frente 57. Sí, en este caso, alcalde, la situación de Miranda, ¿cuál es? Hoy, en medio de las disidencias y de otros grupos ilegales, además del asesinato del señor Alberto Peña, ¿cómo está la situación en su municipio? Bueno, nosotros hemos venido denunciando lo que ha venido ocurriendo, que selectivamente ha matado a muchos jóvenes en nuestro municipio. Precisamente esto yo le he escrito al señor gobernador del departamento, al secretario de gobierno, al defensor del pueblo regional, al comandante de la policía Cauca, al comandante de la 29ª brigada, al brigadier general. El señor brigadier general, comandante de la 3ª división, al defensor del pueblo. Hemos tocado puertas por todos los lados. Yo creo que aquí amerita de que, listo, estamos dolidos con lo ocurrido con Alberto, pero no puede continuar el asesinato de nuestros jóvenes en el municipio y en la región. Aquí hay es un clamor. Inclusive cuando estaba el otro defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo, se me ofreció que iban a colocar una oficina de la Defensoría del Pueblo aquí en Miranda, y yo ofrecí el local para que se instalara, porque realmente necesitamos el apoyo, y no es solamente Miranda, sino toda la región, para la defensa y que esto no siga ocurriendo en nuestro territorio. Pero alcalde, le pregunto finalmente, son muchos homicidios en muy corto tiempo, en un pueblo muy pequeño como Miranda. ¿Quién está detrás de esos asesinatos allí en su población? ¿Por qué los matan y quién está ordenando esas muertes violentas? Bueno, precisamente eso es lo que la división que hay, porque unos dicen que algunos jóvenes pertenecen a la Dagoberto, otros que pertenecen al Frente 57, pero aquí hay una situación que no están muchachos necesariamente vinculados a eso. Yo mismo fui víctima de que en el año 2023 me mataron a un primo de escasos 41 años. Entonces aquí estamos viviendo una situación difícil, y es el gobierno nacional, los organismos de defensa de los derechos humanos, inclusive dirigirnos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que hagan presencia. He buscado el acompañamiento del G4 acá en el departamento, que es el monseñor de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la MAPOEA y la ONU, pero realmente no ha pasado nada. Y aquí, mire, el reclamo que yo hago de todo lo que ocurre, y aprovecho pues esta situación que sucedió ayer con Alberto, pero mire que en el año 2024, en 12 meses, tuvimos 21 asesinatos, y ahora al 1 de mayo tenemos la misma cifra, asesinato de 21 jóvenes de nuestro territorio. No, o sea en menos de 4 meses. En menos de 4 meses, lo de todo el año pasado. Alcalde, pero me parece que usted está sugiriendo, ¿a este señor Peña lo pudieron matar las disidencias de las FARC? No tengo precisión en eso, Néstor. Eso es materia de investigación. Aquí ha habido, vuelvo y le digo, una muerte selectiva de los jóvenes y de hombres y mujeres de nuestro territorio, y estamos nosotros en permanente zozobra, acorralados, sin saber de dónde vienen estas balas asesinas. Bueno, y el presidente Petro utiliza que es uno de los muchos crímenes en el suroccidente de Colombia, para decir que los mataron por la caída de la reforma laboral. Alcalde, gracias por acompañarnos. Le deseo mejor suerte en el futuro. Gracias, Néstor, a usted y a toda su audiencia. Desde Miranda, en el departamento del Cauca, es el alcalde Walter Zúñiga. A propósito, senador Pinto, buenos días.
Bueno, muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, el presidente Petro los culpa a ustedes, a la senadora Nadia Ablel y a usted, senador Pinto. Dice, lo matan por Pinto de este crimen del señor Peña en Miranda, en el departamento del Cauca. Usted, pues me da pena preguntarle, senador, ¿tiene algo que ver con el asesinato? Aló. Sí, senador Pinto, le estoy hablando. Aló, ¿no? sí, se me fue la señal ya. Sí, le pregunto, ¿qué tiene usted que ver con el asesinato de este señor Peña en el departamento del Cauca? Pues obviamente, absolutamente nada, ninguno de nuestros compañeros, nada tiene que ver una decisión del Congreso con la muerte de este señor como en una zona de alto riesgo. El único responsable de esa muerte es el señor presidente de la República, con el fracaso de la paz total, que ha dejado precisamente que todos estos grupos que operan en esa región y hoy en casi todo el país estén cometiendo este tipo de muertes, así como la están haciendo la de nuestros policías y nuestros soldados, a lo cual el presidente no hizo ninguna referencia, que el único responsable del fracaso de la paz total es el señor presidente de la República, que ha permitido, es el único responsable de esa muerte y de todas las que están aconteciendo hoy en el país. Las decisiones del Congreso nada tienen que ver con una muerte aislada en un departamento como lo que pasó en el departamento del Cauca. Una manifestación absolutamente irresponsable del presidente de la República tratando de desviar la atención de lo que realmente quiere. El presidente ayer, ustedes lo vieron en las diferentes intervenciones, no solamente nos señaló a nosotros de un hecho que nada tiene que ver con el Congreso, sino que amenazó a todo el Senado de la República con la muerte. Usted vio cómo exhibieron una bandera rojinegra de cuando Bolívar en el año de 1803 empezó a matar españoles porque no los acompañaban en su proceso de independencia. Eso se llama guerra a muerte, decían en esa época, y eso fue lo que hizo él ayer cuando ondeó la bandera, a decir que eso era lo que le iba a pasar a los senadores que votaran que no. Y a renglón seguido dijo que si la votan que no, se va a tomar el Congreso de la República y lo va a cerrar. Y posteriormente termina diciendo que se va a amarrar a la silla presidencial y no la va a entregar el 7 de agosto. Eso no es sino las expresiones de un verdadero dictador. El presidente ayer se quitó la máscara y demostró que se quiere quedar en el poder, que es un dictador, y así se expresó en el día de ayer. Senador Pinto, ante esta arremetida del presidente Petro, ¿el Senado tiene miedo? Por supuesto que todos estamos preocupados por las amenazas del presidente. Uno sabe de dónde proviene, quiénes lo rodean. Lo del presidente es un tipo peligroso, y más en los estados en que a veces se encuentra, que es que comete todo este tipo de locuras. El presidente no está en condiciones de gobernar un país, pero adicionalmente... Senador, ingeniero, ¿me ayuda con la señal del... Que el pueblo es él. Ahí en lo recuperamos. se cortó. Que se encuentra hoy el presidente de la República. Pinto, perdóneme. Lo que hizo ayer es de una gravedad inusitada. La democracia está en riesgo. Senador Por eso Pinto, nosotros vamos a establecer... ¿Aló? Sí, se cortó la comunicación. Quisiera que me explicara esa parte del efecto político que puede tener esta batalla. Muy duro el presidente Petro contra ustedes, pero ustedes igualmente duros contra el presidente. ¿En qué se traduce esta batalla, doctor Pinto? Pues está en riesgo la democracia en Colombia. Lo que hizo ayer el presidente de la República, eso es el tamaño de irresponsabilidad. Eso no había pasado en Colombia en toda la historia. La comunidad internacional tiene que saber que el presidente de la República hoy está ejerciendo funciones dictatoriales. El Congreso puede estar preocupado, está asustado, por supuesto, estamos constreñidos, porque lo que está diciendo es que el que vote que no, lo está amenazando de muerte al que vote que no a la consulta. El presidente pareciera no. Yo sé y estoy convencido, lo he expresado en algunas oportunidades, que el presidente le interesa que se hunda la reforma a la salud como aconteció hace un año, quiere que se hunda esta, por eso está mal diseñada, por eso no quieren concertar, por eso hicieron una reforma laboral muy mal hecha, con vicios de constitucionalidad, buscando que se cayera en el Congreso o que se cayera en la Corte para poder argumentar su golpe blando. En eso está el presidente, y ahora quiere que se le hunda también la consulta para echarle la culpa al Congreso de la República. Él no quiere que nada le salga, él se quiere victimizar para poder tener las funciones dictatoriales que quiere y quedarse en el poder. En ese es el discurso que ha mantenido el presidente de la República, y ayer, como lo digo y lo repito, se quitó la máscara. Eso fue lo que mostró ayer. Pero la agresividad y las amenazas que está haciendo contra el Congreso de la República, y particularmente contra los miembros de la Comisión Séptima, que los quiere graduar como enemigos del pueblo,
El único que ha traicionado al pueblo ha sido él. Él le tomó el pelo a los estudiantes, le tomó el pelo a los abuelos con todas las promesas que hizo en campaña, acabó con la salud de los colombianos, tiene a los pacientes sin medicamentos. Lo único que le queda hoy es la bandera de los trabajadores, que él mismo hundió los proyectos de esta iniciativa. Toda su bancada las hundieron tanto en Cámara como en Senado, porque lo que querían era tenerlo como bandera política. Ellos están en campaña política de reelección. Sí, no hay, creo que de eso no hay, no sé si de reelección de Petro o de reelección de la izquierda en Colombia. Doctor Pinto, gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Néstor, muy amable. A usted, feliz día. 8:54. Felipe, esa bandera de cuadros rojo y negra, desenfundar la espada de Bolívar, ambos símbolos vienen de hace 200 años exactamente. 200 años. La bandera roja y negra es eso, ¿no? Es la libertad bandera, o muerte. La bandera de la guerra a muerte, así se bautizó, fue una bandera que utilizó durante la campaña libertadora Simón Bolívar. ¿Quién llevó esas banderas entre ayer la a la Primera y la Plaza Segunda de República? Una gran pregunta, Néstor, pero llama mucho la atención porque en medio de la ambigüedad del Ricardo, discurso del presidente. No me sorprendieron las banderas del M-19. No me sorprenden las alusiones del presidente Petro. Esto lo veníamos sintiendo, Felipe, hace rato. Mire, Pero esa bandera, mire, ¿qué pasa? Que es un rombo. A ver si la podemos. Blanco, mira, ahí está blanco, la imagen, Néstor. Ahí está el presidente. Detrás del presidente, la imagen que estamos viendo en Dito en este momento. Sobre el rombo blanco hay un cuadrado negro, negra, roja y blanca en su orden. El negro significa la muerte, el rojo significa la guerra, y fue la bandera de la arremetida de la campaña libertadora contra los realistas, contra los españoles, que dejó, por supuesto, como usted entenderá, miles de muertos. Pero hablándole yo de la ambigüedad del discurso, Néstor, el presidente Petro dice que él no va a reeditar la violencia, que estamos cansados de la violencia, por eso digo pero los símbolos sugieren lo contrario. Ojo a lo que dice, en un punto, que no aprueba la consulta, dice el presidente, sí, cómo no, y él empieza a agitar la bandera de la guerra a muerte ayer en la tarima, en la Plaza de Bolívar. Bueno, no lo dice, pero el símbolo es muy diciente. Tan simbólica es la alusión que el presidente, después, terminada, entrada la noche, va a Twitter, que es su refugio, en donde el presidente Petro ha encontrado su medio de comunicación, Aurelio, y va y dice que no se refiere a la muerte de los opositores, sino que se refiere a la muerte de quienes están dispuestos a ofrendar la vida. Sí. Solamente que a eso hay que preguntar, bueno, si se van a inmolar estos petristas por sus causas, ¿en dónde? ¿Quién? ¿En qué batalla? ¿En qué guerra? Esa parte del presidente Petro obviamente es una alusión, termina siendo inevitablemente una alusión a una violencia que él ve venir. Saque lo de la bandera y deje solo la espada. Y la sola espada, que la espada nos dará la justicia. Hasta donde yo sabía, lo que nos daba la justicia en Colombia era este acuerdo que tenemos entre todos los colombianos, que se llama Constitución del 91. Pero aquí hay además una cosa de fondo, ¿no? Es volver a Bolívar el jefe de la clase obrera. O sea, aquí ya no son los, digamos, maestros del proletariado, sino que resulta que Bolívar se nos volvió el jefe de la clase obrera. Y yo sí llamo al país a que hagamos una revisión sobre la historia de Colombia y sobre este Bolívar, que cuando firmó la Constitución de Cúcuta no acabó con el esclavismo. Y cuando expidió la Constitución de Bolivia, consagró la presidencia vitalicia, el Senado hereditario, todo al estilo aristocrático inglés. Y este personaje, Bolívar, es el que Petro nos quiere meter como el padre de la democracia obrera. Yo creo que, y no es posible que las centrales sindicales se sometan a esto, echando por la borda toda una historia de tradición de lucha proletaria con su propia ideología para reemplazarlo por la espada de Bolívar y la bandera de muerte, que entre otras cosas, no sé si usted vio, Néstor, el periodista Gonzalo Guillén se está reivindicando como el que la descubrió y la puso en escena. ¿Sí? Entonces yo creo que las señales para el movimiento obrero y para el movimiento sindical de la espada de Bolívar, la bandera de Bolívar y del Bolívar mismo, es una señal totalmente equivocada. Hará parte de un show mediático, de una comedia, digamos, una especie de pantomima, pero que Bolívar sea quien garantice la democracia obrera. Por favor, yo creo que detrás de la bandera está Pero lo Guillén, cierto es que los sindicatos Guillén están aceptando esos símbolos. El huésped del presidente Petro en la Casa de Nariño y ahora el más petrista de los petristas. Y efectivamente estamos de acuerdo, Héctor, en que esa manifestación de ayer hubo tantos símbolos que hay que entenderlos. Este es uno, el de la bandera
de hace 200 años en la Gran Colombia. Sí, pero no hay que maximizarlos tampoco. La bandera, la espada, pero además el discurso estuvo lleno de alusiones a la violencia. A ver, Héctor, écheme, perdóneme, pero Felipe, no le pongan tanta tiza al discurso de ayer, o al de antier, o al de antier, o al de antier. El presidente se ha destacado por hacer poco y por ser un charlatán. Felipe, entonces no nos enredemos en eso. Y lo va a seguir diciendo durante los 15 meses que quedan. Y Felipe, a ver, Héctor, escucho su teoría de que no hay que maximizar los símbolos de ayer. Sí, pero Felipe resumió de alguna manera, Néstor, lo que yo iba a decir, se me adelantó. A mí sí me parece que pues el presidente está evidentemente en una controversia política, utiliza símbolos, utiliza la retórica, etcétera, pero a eso no hay que darle ni unas consecuencias ni una dimensión más allá que eso, que es un discurso para unas huestes políticas y ya, de ahí no sale ni la guerra civil, ni nadie va a salir a matar en las esquinas congresistas, ni nada. Entre otras cosas, a mí me parece ayer que el presidente de la República ayer incluso fue, si se quiere, para lo que ha sido su tradición, moderado. Sí, señor, mire, me llamó la atención y los invito a que lean un análisis del portal La Silla Vacía, que lo titula de esta manera: Petro se autocontiene en medio de su radicalismo contra el Congreso. Porque efectivamente ayer él hizo un montón de aclaraciones que en otros escenarios no hace. Ayer, por ejemplo, siempre trató de insinuar y de llevar el tema a es que no vamos a votar por ellos en marzo del 2026. No, dijo revocar. Y ninguno de ellos se va. Ninguno de ellos. Pero sí, está culpando de asesinatos. No es cierto. Pero inmediatamente. ¿Qué tal que no se hubiera autocontrolado? Dijo, vamos, pero Héctor, claro, habló de pero revocar inmediatamente, pero inmediatamente cuando usted lo sabe mejor que inmediatamente yo, cuando habló de revocar, Héctor, revocar, pero inmediatamente cuando dijo revocar, pero después inmediatamente dijo que no cuando era usó la revocar, expresión revocar, dijo por ellos. Claro, por eso le digo, Néstor, preocupémonos más que por los discursos veintejulieros. Me alegra esta vez estar con Felipe. Preocupémonos por los actos administrativos que ahí sí estás pidiendo, como el que pidió el martes, ¿no? Nacionalizando parte de la salud. Eso sí. Toda la oposición, en vez de estar trinando ahí, horror, me alegra estar Llegó totalmente Chávez.